interesados por nuestra salvación. Y dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, verso 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si observamos, dice Pedro, o habla del no caer. Esto implica conservar la salvación, pero esto solamente lo hace aquel que verdaderamente tenga interés por su salvación. Procurad hacer firme, derecha, rígida, fuerte, vuestra vocación, porque haciendo las cosas que él menciona en ese contexto, a lo cual los animo a que en sus casas lean todo ese contexto, no vamos a caer jamás. Este mensaje, mis hermanos, tiene como propósito despertarnos a todos del lecho del conformismo espiritual. Y si algo es notorio en la cristiandad hoy día, es un estado de conformismo espiritual. Un estado donde hay poco compromiso y seriedad por las cosas de Dios, triste y lamentable. Estudiábamos el pasado viernes que cuando la iglesia fue más fervorosa, cuando la iglesia perseveró más y entregó predicación y vida, fue cuando fue asolada y perseguida. Hoy hay una falta de interés genuino por la salvación. Nos conformamos con el hecho de saber que estamos en la iglesia verdadera. Ya la encontré, ya entendí la doctrina de Cristo y entonces como fui bautizado, ya me conformo con esto. Dice Marcos 16, verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Nos volvemos cristianos rutinarios, asistiendo de vez en cuando los domingos y listo. Conformismo en el ámbito espiritual. La pregunta es, ¿esa clase de cristianos serán salvos? ¿Podrán serlo? Y más con el rango o nivel que dejaron los primeros cristianos. ¿Podremos alcanzar la salvación en ese estado de parsimonia, inactividad espiritual, cuando en la iglesia faltan cristianos trabajadores, expositores, predicadores, hermanas también que enseñan, fieles en la asistencia, fervorosos en los estudios, de oración, cristianos de fervorosa oración? Cuando falta, se debe a una falta de interés por la salvación, a un estado de conformismo y tal vez a que no hay una verdadera vocación de cristiano. Y le preguntaron a Jesús alguna vez, ¿son pocos los que se salvan? En Lucas capítulo 13, del 22 al 26, se le hizo esa pregunta. Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñando y encaminándose a Jerusalén, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Cuántos nos hemos hecho esta pregunta? ¿Serán muchos? ¿Serán pocos los que se salven? ¿Se la ha hecho usted con respecto a usted mismo? Personalmente creo que los que se han llegado a hacer esta pregunta es porque están interesados verdaderamente en su salvación y aún en la de los demás.
quieren pertenecer al grupo de los inscritos en el libro de la vida. Lo cierto es que Jesús nos enseñó que la puerta era angosta, o es angosta. Sin embargo, en ese texto que leímos al principio, segunda de Pedro, cuando dice, haciendo estas cosas, no caeréis jamás, yo les animo a ustedes a que busquen ese texto en sus Biblias. Miren qué cosas hay que hacer para no caer jamás. Segunda de Pedro 1, del 3 en adelante. Porque cuando leemos el verso 11, se nos dice que si hacemos esas cosas, esta puerta que es angosta se convierte en una amplia y generosa entrada en el reino eterno de Jesucristo. Podemos hacer que esa puerta angosta se nos amplíe y que entremos fácil, pero depende de cada uno de nosotros. La puerta, entre tanto que no despertamos, es angosta. No es tan fácil ser salvos, por supuesto. Hay que pelear una gran batalla para conservar esa salvación. Hay que enfrentar al mundo, hay que enfrentar las modas pecaminosas. No toda moda es pecaminosa, porque algunos simplemente van a los extremos de decir todo es pecado, pero no. Pero sí hay que enfrentar aquellas modas pecaminosas. La familia puede ser un factor que se oponga a nuestra vida en Cristo, y hasta la mayor lucha es con nosotros mismos. ¿Saben cuál es la mayor batalla que tenemos que librar como cristianos? Contra nosotros mismos, contra nuestro viejo hombre. Nada es peor, nada es más opuesto que ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Así que toca aprender a soportar también tribulaciones, sostener la relación matrimonial, los que estamos casados, el criar, educar bien, disciplinar a los hijos, el tener la fortaleza de decirle al mundo no. Aunque, como dice Efesios capítulo 2, nos quiera golpear y arrastrar como una corriente. Efesios 2 dice la corriente de este mundo. Por eso la puerta es angosta. Y nuestro Señor Jesús dice enseguida, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos, esto es triste, ¿no? Muchos procurarán entrar y no podrán. ¿En quiénes pensó el Señor aquí? Yo estoy seguro, convencido, de que esa mirada no limitada por el tiempo, esa omnisciencia de nuestro Señor Jesucristo, le hizo ver la situación actual, por ejemplo, con las denominaciones. En ellas hay muchas, y conozco muchas personas en las denominaciones, que anhelan ser salvos. No están porque quieran practicar el error doctrinal, porque quieran pervertir la doctrina de Cristo. Tienen celo de Dios, no conforme a doctrina, no conforme a ciencia, pero anhelan, desean ser salvos. Lastimosamente, no podrán ser salvos por el error. Mateo 15, del 8 al 9 dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano, tiempo perdido, me honran enseñando como doctrinas, ordenanzas y mandamientos según las ideas de los hombres y no según Cristo. Y dice unas tristes palabras, dejadlos, verso 14, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos, tanto el guía como el que se deja guiar, caerán en el hoyo. Una terrible descripción de la condenación. No podemos engañarnos. El error doctrinal conlleva
a la condenación. Es serio. Es importante entonces esforzarnos por enseñar la verdad. Pero tenemos ventaja, gloria a Dios, porque nos llamó a su reino y a su iglesia genuina y verdadera, y la doctrina que se nos enseña es la sana doctrina, por lo menos en lo necesario para salvación. Estamos bien guiados. Pero mire lo irónico, muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos anhelan, quisieran, y no podrán. Y los cristianos genuinos dentro de la iglesia del Señor, con carencia de esos anhelos, de ese fervor, queriendo procurar entrar, pues tampoco podrán si no despertamos. Dijo el Señor en Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quiénes? Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Notan ustedes ahí un rasgo del denominacionalismo? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, yo no te conocí, tú nunca entraste a mi reino, tú no perseveraste, tú seguiste otro rumbo, otra doctrina, otra enseñanza, idealizada por hombres que conducen a perdición. Apartados de mí, hacedores de maldad. Esta última expresión nos llama bastante la atención. Hacedores de maldad nos suena a que eran personas muy malas, a que eran tal vez asesinos, violadores, personas muy deshonestas, muy malvadas. Pero no. La expresión hacedores de maldad, si la analizamos en su idioma original, viene del griego anomías, que desglosada significa esto: a, sin. Acuérdense que en el griego la a es sin, ateo, sin Dios. Y nomos, ley. ¿Por qué se les traduce hacedores de maldad en la versión Reina Valera? Desconozco las razones de esta sociedad, pero el texto debiera decir hombres sin ley. O sea, que nunca obedecieron las leyes de Dios, o por lo menos quisieron imponer sus propias leyes. Por eso reclaman, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros, pero no era eso lo que Dios les mandó a hacer, sino otras cosas que dejaron de hacer. Por eso, sin ley. Personas que no cumplieron, que no obedecieron la ley de Dios. Gloria al Señor, porque en la iglesia de Jesucristo estamos por lo menos guiados por la ley de Dios. Tenemos el rumbo correcto, tenemos la doctrina correcta, la que si obedecemos con esfuerzo, con esmero, con vocación, seremos salvos. Pero falta interés en muchos. Falta vocación, falta el anhelo, falta despertar. Y por eso muchos procurarán entrar, pero no podrán. Y por supuesto, entre esos muchos que van a procurar, no solo están los de las denominaciones o los que andan en el error, sino también muchos cristianos. Deberíamos sentirnos no orgullosos, porque no es debido, mucho menos enaltecidos ante estas denominaciones, sino bendecidos, privilegiados, favorecidos por Dios porque nos llamó a su reino, porque estamos en su iglesia, columna y baluarte de la verdad, y porque a pesar de la confusión religiosa que hay en el mundo, estamos en la verdad. Gloria a Dios, porque dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted, hermano, hermana, ¿no experimentó esto
cuando yo por primera vez a un expositor, hermano, hermana, que te predicó el Evangelio, ¿no sentiste que se te cayó una venda de los ojos y que veías la verdad en las Sagradas Escrituras? ¡Qué enorme bendición! Y que esa verdad no se basó en filosofías y pensamientos humanos, sino que fuimos santificados en la verdad de Dios, su santa y bendita palabra. Juan 17:17. Pero, lastimosamente, muchos no la obedecen. Segunda de Tesalonicenses 2, del 10 al 12 dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados. ¿Quiénes? No que Dios sea malo y los quiera condenar, sino todos los que no creyeron, e implica obediencia a la verdad, sino que se complacieron en lo injusto, en lo incorrecto. Por eso, mis hermanos, debemos predicar el Evangelio día a día. Debemos compartir el mensaje de la verdad a cada instante con la persona que podamos. Hay muchas personas que se están esforzando por entrar por la puerta angosta y no podrán, y en gran parte responsabilidad nuestra. No todo es culpa de ellos. No es que no pudieron entrar siempre y absolutamente porque siguieron el error, sino que muchos no podrán entrar porque no les predicamos la verdad. Porque si eran personas que se estaban esforzando y querían, probablemente al oír la verdad hubieran obedecido. Hay un himno que dice: no me hablaste de él. Hay que predicar el Evangelio, porque si el Señor dice que hay muchos esforzándose, ¿dónde están los muchos? ¿Por qué no los vemos? Y empezamos: no, eso es el diablo. No, soy yo. ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Prediquemos el Evangelio para que esos muchos que se están esforzando encuentren la puerta y entren por ella. ¿Y por qué falta interés por nuestra propia salvación? Porque tal vez tenemos un corazón muy ocupado en vanidades y cosas pecaminosas o huecas que nos absorben y perdemos nuestro tiempo. Yo mismo una vez me asusté porque esto de las redes sociales distrae mucho. Me senté, iba a estudiar, pero le di un vistazo al Facebook y en un abrir y cerrar de ojos ya habían pasado hora y media y yo malgasté tiempo de una forma terrible. Perdí mi tiempo viendo cosas huecas. Y si eso lo dice uno que por lo menos tiene algo de dominio propio y está esforzándose por dejar a un lado todas estas distracciones para ocuparse en el reino de Dios, cuánto más aquellos hermanos que ya están sumergidos en esas vanidades y cosas huecas, malgastando el tiempo. Debemos pedirle al Señor que transforme nuestro corazón y que quite del corazón toda cosa que estorbe. Y Él dice: yo les daré un corazón íntegro. Ezequiel 11, del 19 al 21. Y pondré en ellos un espíritu renovado. Les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Solo hasta ese momento, la palabra entonces, un indicador de tiempo, solo hasta entonces, esas personas serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Pero a los que van tras esos ídolos detestables y siguen prácticas repugnantes, yo les pediré cuentas de su conducta, lo afirma el Señor omnipotente. Porque el perder, el malgastar tiempo es asunto en el cual también tendremos que rendirle cuentas al Creador. Porque no estamos sin aviso. Se nos dice, aprovecha bien el tiempo. Aprovecha bien el tiempo. Hay que despertar. Hay que sentir más interés por nuestra salvación. El cristiano que descuida su consagración también se desesperará en el día final al no poder entrar por esa puerta. Y bien, si el texto que leímos al principio se enfocó mayormente en los judíos que no podrían entrar, sin lugar a dudas, habla de los cristianos. Mateo 25, del 10 al 12, la parábola de las vírgenes insensatas. Y mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban, ¿qué? Preparadas, fervorosas, con el aceite lleno en sus lámparas, iluminando sus vidas, entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, porque se cerrará algún día. Después llegaron también las otras vírgenes, las insensatas, las que no estuvieron preparadas, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y aquí, en este pasaje, por supuesto ya involucra a los cristianos. Así que, mis hermanos, hay que despertar. Pocos hermanos en estas lecciones, ahora con la facilidad. Antes la excusa era que queda muy lejos el local, es muy peligroso. Y ahora que desde la comodidad de nuestras casas nos podemos conectar, poca asistencia, poco interés por los estudios bíblicos. Lucas capítulo 10 del 20 al 21. ¿Qué ganamos con malgastar nuestro tiempo en vanidades o en esforzarnos, estresarnos, enfermarnos por tantos trabajos y quehaceres cuando al final eso no será suficiente para nuestra salvación? En esta parábola le dijo el Señor, Dios le dice a este hombre que se malgastó toda su vida construyendo y acrecentando sus bienes materiales, y le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma. ¿Y lo que has provisto de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué cosas te están afectando en tu consagración? ¿Qué cosas están obstruyendo tu fidelidad, tu interés por tu propia salvación? ¿Por qué ha decaído? ¿Por qué ha decaído ese interés, ese anhelo de estudiar, de servirle a Dios? Que no hayan espinos en tu vida, porque ellos son los que obstruyen. Lucas 8:14, la semilla que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero se van porque son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no dan fruto. Se conforman, entran en una zona de confort de la cual no salen. Domingos nada más. Se aproxima una asamblea de iglesia, les animo a que desde ya se preparen. Pero esos son los que cuando llegan esas asambleas tienen alguna objeción, petición, corrección que hacer a nuestros servicios, y ¿saben qué dicen? Hermano, te estás demorando 2 horas el servicio, ojalá lo recorten. Te extiendes mucho en la enseñanza, debiéramos los tiempos. El que le falta interés por la salvación no piensa en cómo aumentar el tiempo, sino en cómo, ¿qué? Disminuirlo.
muchos mirando el reloj. Y los cristianos del primer siglo, escuchando un discurso de Pablo, Hechos capítulo 20, hasta la medianoche. Y se quedó dormido un tal Eutico, se cayó y se murió, gracias a que Pablo tenía el don ¿de qué? De resucitar muertos. Hoy día, en una hora ya se duerme. Eso sí, si se caen, yo no tengo ni forma de levantarlos, así se queda. La que cayó entre espinos. ¿Qué espinos hay en tu vida? Piensa en eso. ¿Qué cosas absorben tu vida y malgastan tu tiempo para que no tengas ese interés y fervor por tu propia salvación? ¿Qué hacer? Porque vamos a dar soluciones también. ¿Qué hacer para entrar por esa puerta angosta? Y Jesús nos dio la clave en el mismo texto. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y Él les dijo, esforzaos. Eso es lo que tenemos que hacer. Esfuérzate a entrar por la puerta angosta, porque muchos están haciendo fila queriendo entrar y no van a poder. Y tú, con la salvación, con el camino trazado, sin esforzarte, no podrán entrar. Es triste, es vergonzoso. Para poder esforzarnos necesitamos también despertar interés y ganas y deseos por nuestra salvación. Así que te animo, hermano, hermana, a que dejes atrás todo espino que obstruya tu vida. Hemos tenido dificultades, pérdida de seres queridos, tribulaciones, los cuales nos bajonean el ánimo, problemas en la iglesia que hicieron que algunos naufragaran en la fe y otros están ahí flotando. Pero es hora de dejar atrás todas estas cosas. Aportamos mucho a esto, dejando también las críticas, viviendo en ese pasado. Es que tuvimos problemas en la congregación y muchos hermanos eran malos, muchos no perseveraban, y estás en un presente donde, gloria a Dios, y espero sea verdad, haya paz, armonía y amor los unos por los otros, para que nos sigamos quejando del pasado. Dejemos lo que queda atrás y extendámonos a lo que está delante, pero despertemos el fervor, ese primer amor. Porque no todos los que obedecieron el plan de salvación se preocupan por su salvación. Por lo general en las congregaciones siempre sucede que solo unos pocos son los que andan fielmente ante el Señor. Siempre pasa así en muchas congregaciones, es como algo normal ya. Solo unos cuantos están verdaderamente preocupados por su salvación. Unos pocos son activos en la vida cristiana. El resto, por lo general, se acuerdan de que son cristianos el sábado por la noche. Asisten para darse golpes de pecho. Uy, el mensaje me cayó. Y ya. Es como el que se mira en un espejo de los antiguos y después de que se va olvida cómo era. El inconstante, el de doble ánimo, es inconstante en todos sus caminos. Muestra apatía espiritual. La apatía espiritual se nota en varias causas. ¿Quieres saber si tienes apatía espiritual? Piensa, ¿cuántas veces al día oras? Si fallas en ello, hay apatía espiritual. ¿Cuántas veces al día has leído la Biblia? Si fallas en ello, hay apatía espiritual. O tu mente mantiene ocupada en lo que sabes que no debes. Y poco se interesan los asuntos que valgan la pena. Porque los que son de la carne ocupan su pensamiento en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne, ¿qué recompensa te va a traer? Muerte, y aquí es separación de la gloria de Dios, pero el ocuparse del Espíritu es unión con Dios, vida, paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Y sabes por qué no puedes rendirle a Dios como podrías?
porque el ocuparse de la carne te imposibilita para servirle a Dios. Por eso dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hay familias, conozco muchas también, donde varios son cristianos, todos, fuimos bautizados, se bautizó el esposo, la esposa, los hijos, y uno los ve que asisten, pero de puertas hacia adentro siempre está aquel miembro de la familia que es el que está empujando. Vamos a la iglesia, rogándole a su esposa que no quiere ir, a su esposo, a sus hijos, vamos, vamos. Y cuando vienen, la apariencia es una. Todos son cristianos, pero de puertas para adentro, solo hay uno que es el motor espiritual de ese hogar. Esto no puede ser así entre cristianos. Si no los empujan, entonces no asisten. Esa es la situación lastimosa de muchos. Usted, mi hermano, mi hermana, debe mostrar un interés genuino por su salvación. De no ser así, usted no entrará por la puerta de la salvación. Así que este texto es para todos nosotros. Despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Efesios 5:14. Despiértate. Mira en qué cosas estás muerto espiritualmente. Mira las otras cosas que están para morir, le dijo el Señor a una de las iglesias en el libro de Apocalipsis. Y despierta. Levántate de los muertos y te guiará mejor Cristo. Su luz te va a alumbrar para que sepas cuál es el camino que debes tomar. Esfuérzate, mi hermano, mi hermana, por ser salvo. Jesús te dice, esfuérzate por entrar por la puerta angosta, porque muchos van a procurar y no van a poder. Mira la posición privilegiada que tienes y teme a Dios, porque deberías aprovechar que Dios te ha mirado, que Dios te ha bendecido, y no debes desaprovechar lo que Dios te da. A Jesús le preguntaron, ¿son pocos los que se salvan? Y él lo que dijo fue, esforzaos, esfuérzate. Ser salvos requiere esfuerzo, dedicación. No debemos descuidarnos, debemos mostrar interés. Comienza orando todos los días. Que se te olvida, tienes celular, hay alarmas, hasta hablan, le puedes activar la voz, hora de la oración, y ponle un sonido que te recuerde que debes orar, que debes leer las Sagradas Escrituras, que debes hacer amistad con hermanos fieles, fervorosos, interesados, no con el criticón desanimado, porque si tú estás bajoneado espiritualmente y te juntas con el que critica, con el que lanza dardos, pues ¿qué vas a lograr? ¿Se va a apagar qué? Se va a apagar un poco de levadura, leuda toda la masa. Importante. Propóngase asistir a todos los servicios, haga sacrificios en el trabajo, en lo que puedas. Conéctate los martes, los viernes, ven los domingos. Proponte a no faltar a los servicios de la iglesia. ¿Saben por qué? No porque el verso que diga ahí después de Hebreos 10:25 diga, y tanto más cuanto que aquel día se acerca, no tanto por eso, sino porque el verso anterior, el verso 24, te dice que si te congregas, te estimulas al amor. El congregarse estimula la fe, la alimenta. No dejes de congregarte por eso. Y, sobre todo, toma una disciplina. Cuando a alguien le dicen, tienes cáncer, tienes diabetes, tienes una enfermedad que, si no te alimentas bien, si no cambias ciertos hábitos, te vas a morir rápido, ¿qué hace uno? Cambia, ¿sí o no?
Cambia la alimentación, empieza a hacer ejercicio porque hay un aviso de muerte. Pues hermanos, el Evangelio te está haciendo un aviso de muerte y muerte espiritual, la segunda muerte. Así que a cambiar nuestros hábitos espirituales. Preparémonos como si fuéramos esos fitness espirituales, y lo dice la Biblia. Primera de Corintios 9 del 24 al 25, ¿no sabéis que los que corren, los atletas en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Entonces, corran de la misma manera, hagan de cuenta que están en una competición semejante, de manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hay que abstenernos del pecado. Ellos, los fitness físicos, los atletas a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros estamos luchando por la corona incorruptible. Así que despierta y demuestra interés por tu propia salvación. Gracias por la atención que me han prestado. El Señor les siga bendiciendo y fortaleciendo a todos, y vamos a despedirnos con una oración.